Siéntese, por favor. Don Manuel, vamos a seguir con el interrogatorio que se suspendió el último día. Si recuerda usted, había sido el turno de las acusaciones, le toca ahora responder a las preguntas de las defensas. Ha sido propuesto usted por los letrados de los señores Junqueras, Romeva y Ford. No hace falta que le repita las generales de la ley, sabe usted que sigue bajo juramento. Responda, por favor, a las preguntas que le va a formular el señor Melero. Gracias, señor presidente. Con la venia de la sala. Buenos días, señor. Buenos días. Mire, una serie de preguntas intentando seguir aproximadamente el orden que siguió el Ministerio Fiscal en las acusaciones en los temas que fueron sometidos a su consideración. En primer lugar, yo le quería preguntar por la sustitución del conseller Jané por el conseller Ford y si eso supuso alguna modificación en el organigrama de la policía o algún cambio de directrices, fueran operativas, organizativas o del signo que fueran. Ninguna. ¿Introdujo el señor Ford algún nuevo mando, algún nuevo estamento, modificó la cadena de mando existente en tiempos del señor Jané? No. ¿El señor Trapero era mayor de los Mossos d'Esquadra con anterioridad a la designación del señor Ford? Sí. ¿Se introdujo alguna modificación en los mandos de la prefectura o en las comisarías generales? No. Otra cuestión, señor Castellví. Fue preguntado usted por el Ministerio Fiscal por declaraciones a medios de comunicación del señor Ford y se centró el fiscal, empezó en el mes de julio del año 2017, cuando fue designado. Sí. Pregunta es si... Perdón. Perdón. La pregunta es si las declaraciones que efectuó el señor Ford a medios de comunicación incidieron en ustedes, supusieron algún cambio, alguna modificación en su proceder, en su forma de actuar. Ninguna. En lo que es la actividad propia de la policía, claro, estamos hablando de unas fechas, no hace falta que le diga yo, que eran muy convulsas y estaban ustedes ya en tratos con Fiscalía y se estaban diseñando planes de actuación, etcétera, etcétera. Sí. Sí, ¿verdad? Durante ese periodo, ¿el señor Ford efectuó algún tipo de injerencia en la confección de los planes operativos o dio alguna directriz que ustedes debieran transmitir o defender en las reuniones con Fiscalía? Ninguna. El plan de actuación de fecha 19 de septiembre, que trae causa de la instrucción número 3 del Ministerio Fiscal, fue elaborado por la Prefectura de Policía con absoluta libertad y sin injerencias de los representantes políticos. Sí. El planteamiento que se efectuaba en el plan de actuación de 19 de septiembre, hasta donde usted conoce, dibujaba diversos escenarios de intervención en función de las circunstancias que concurrieran el propio día 1 de octubre. Es decir, diseñaba niveles de actuación en función de que la situación fuera grave, menos grave. Sí. Y preveía en esos escenarios el uso o no de la fuerza y las condiciones del uso de la fuerza. Efectivamente. De las circunstancias o de las condiciones que aparecían previstas en ese plan de actuación del día 19 de septiembre, ¿hubo alguna que no estuviera contemplada? Es decir, el día 1 de octubre, las circunstancias del 1 de octubre desbordaron la previsión del plan de actuación del 19 de septiembre. Bajo mi criterio, no. Bien. El tema, en ese plan de 19 de septiembre, si usted lo recuerda, ya se define un escenario, se cuantifica la presencia de agentes de la policía y el número de centros. Y de ahí surge la historia, la cuestión, perdón, del binomio. Que usted sepa, en su conocimiento, el planteamiento de la presencia de la Policía de la Generalitat en todos los centros, a través de un binomio, ¿fue transmitida a Fiscalía y a los otros cuerpos policiales? A los otros cuerpos policiales sí, porque así se despachó en las reuniones de coordinación y en Fiscalía también del Tribunal Superior de Justicia, porque en algún momento se hizo reuniones con los tres jefes, los tres mandos policiales. Que usted sepa, ¿se le transmitió alguna divergencia por parte de Fiscalía a los otros cuerpos policiales al diseño del binomio?
Que yo sepa, la información de la cual dispongo es que Fiscalía puso énfasis en que el dispositivo no pensaba que no era suficiente. ¿Sabe usted si ese énfasis se puso en aspectos cuantitativos o cualitativos? Es decir, si se estimó que había una infradotación de personal o que el plan operativo estaba mal diseñado en su conjunto. Bajo mi criterio era al respecto de la cuantificación, pero no me puedo pronunciar. ¿Sabe usted si como consecuencia de las observaciones y objeciones puestas de manifiesto por el señor fiscal se produjo un incremento en la dotación de efectivos? Sí. Que sobrepasaban las previsiones del plan del 19 de septiembre. Fue preguntado también por el Ministerio Fiscal sobre la actividad previa al día 1 de octubre. Sí. La pregunta en este caso es si los otros cuerpos policiales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, procedieron al cierre de algún centro con anterioridad al día 1 de octubre. Ninguno. El informe por el que fue preguntado, el informe del día 28 de septiembre de la Comisaría General de Información, si lo tiene usted presente, en su punto 2, escenarios para la jornada del día 1 de octubre, resalta como novedad relevante el auto de la magistrada y el hecho de que ésta no diera directrices a los cuerpos policiales. Es una idea que se repite en otro punto del informe. Al entender de usted y de la Comisaría de Información, el auto de la magistrada modificaba la situación diseñada previamente por las instrucciones de Fiscalía. Totalmente, totalmente. ¿Podría usted aproximarse al sentido de esa modificación total? ¿En qué entendía La usted? última instrucción de Fiscalía que estuvo en vigor fue la 6, donde se establecía una manera de realizar de llevar a cabo esas órdenes, estableciendo el cierre de los colegios y además un perímetro de seguridad de 100 metros alrededor. Y en el caso de la magistrada no especificaba la manera de cómo hacerlo desde ese punto de vista operativo. Fue preguntado varias veces por el Ministerio Fiscal sobre esta cuestión relativa al cierre de centros y usted definió las actividades que se estaban llevando a cabo allí por parte, dijo usted, de comunidad educativa y por parte de entidades, de padres, etcétera, etcétera. La primera cuestión, desde el punto de vista de la Comisaría de Información, ¿esas actividades estaban orquestadas por el Gobierno de la Generalitat? No. ¿Financiadas, subvencionadas o dirigidas por parte de miembros del Gobierno? No, no. En su criterio eran actividades autónomas que procedían de estos colectivos. Efectivamente. Según su criterio y en los términos que vienen definidos por el informe del 28 de septiembre, ¿era posible proceder al precinto de esos centros mientras estaban celebrando esas actividades lúdicas o del género que fuera en los locales de votación? De hecho, nosotros visitamos todos los locales y en cumplimiento del mandato del auto de la magistrada, y en aquellos momentos no encontramos dependencias en las cuales se estuvieran desarrollando actividades que propiciaran el referéndum. En todo caso, si la pregunta va relacionada a si se podía cerrar todo ese colegio entero, que no era la orden de la magistrada, la respuesta es no. Por lo menos ustedes entendían que no. Al menos nosotros entendemos que no. Bien, el mismo día 28 de septiembre se celebró una reunión de la Subcomisión de Información. Sí. ¿Asistieron a ella representantes de inteligencia de los 3 cuerpos policiales? Los jefes de los 3 cuerpos policiales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d'Esquadra. ¿Por Mossos d'Esquadra asistió usted a esta reunión? ¿Se compartió toda la información de inteligencia, o bueno, por lo menos por parte de ustedes, se puso de manifiesto toda la información de inteligencia de que se disponía? La información, efectivamente, fue compartida entre los 3. La información que se compartió y en la cual coincidíamos los 3 cuerpos en las 3 comisarías en esa reunión es que el escenario del día 1 de octubre sería la de colegios con actividades y a primera hora de la mañana pues nos encontraríamos con gente haciendo resistencia pasiva a la actuación de la policía. En aquel momento, y según consta en el acta, no se preveían actos de violencia y ese era un poco el escenario que se estableció en esa reunión de subcomisión. También en la misma subcomisión y con referencia a las actuaciones operativas en materia de orden público, pues quedó de manifiesto que los servicios de información no ejercerían una función de coordinación en materia de orden público porque ya habían unos órganos establecidos.
Ha dicho usted que asistieron los tres cuerpos, Guardia Sí. Civil y Cuerpo Nacional de Policía también. ¿Hubo presencia del coordinador o de algún miembro, de algún delegado del coordinador? No. En fecha 13 de octubre de 2017, una vez ya celebrado el referéndum, se produjo una reunión en la Prefectura de Policía. No sé si la tiene usted presente. No estuve presente en esta reunión. No estuvo usted presente. Lo digo porque entre los asistentes se pone jefes y subjefes de comisarías generales. Sí, tengo constancia del acta y en esta reunión existió mi segundo jefe de comisaría. Se dice en el acta, por si usted lo sabe, se hace referencia a los informes de inteligencia y se informa por parte del jefe de la CESUCOT, que la CESUCOT supongo que es la Comisaría de Coordinación Territorial. Se acaba en C, es de servicios centrales. COT, acaba en COT. Pues territoriales. ¿Quién es el comisario a cargo de esa comisaría? En aquel momento el comisario Ferran López. Comisario Ferran López. ¿Conoce usted este documento? No. Lo conozco, lo he leído, pero no tengo conocimiento profundo. Si lo ha leído, entonces aquí viene la pregunta. Aquí se hace una referencia a lo que usted decía de la información compartida con los otros cuerpos, a nivel de inteligencia, con los otros cuerpos policiales. Y se decía, es un documento que ya ha sido exhibido a la sala, pero se decía literalmente en la página 2 que en ningún momento ningún servicio de información policial valoró riesgo de grupos violentos o resistencia activa que preveyese incidentes violentos o alteraciones graves del orden público. Eso es así. ¿Está usted de acuerdo con este contenido? Absolutamente. Si fue el señor López el que hizo manifestaciones relativas a informes de inteligencia, ¿cuál podía ser la fuente de conocimiento del señor López? ¿Su comisaría, precisamente? Mi comisaría y yo personalmente. Usted hizo referencia también al contenido de la reunión celebrada con los miembros del Gobierno el propio día 28 y ha comentado pues, la sensación de frustración que usted sacó de esa reunión. Yo lo que le quiero preguntar es si cuando ustedes pusieron de manifiesto su actitud favorable al cumplimiento del auto y a las instrucciones que provenieran de la autoridad judicial, ¿fueron ustedes objeto de algún reproche por parte de los políticos presentes en esa reunión? No, ninguno. Quizás el rol fue al contrario, porque estábamos molestos por algunas manifestaciones que se habían hecho. ¿Se intentó en aquella reunión introducir algún tipo de modificación en su criterio o persuadirles de algún tipo de...? En ningún momento y ninguna de las personas asistentes. Usted se refirió en los comentarios que dice se efectuaron al Gobierno y que aparecen reflejados también en el informe de inteligencia del día 28 de la posible capitalización por parte de grupos violentos de lo que era una movilización de masas. Sí. Esos grupos que ustedes definen como independentismo revolucionario, movimiento de acción comunista, ¿son grupos cuantitativamente relevantes o grupúsculos? Esos grupos no se constituyeron durante el día 1 de octubre, a diferencia de las previsiones que nosotros hacíamos en los escenarios. Y son grupos que tienen capacidad de poder alterar el orden, pero aquel día no se constituyeron, en contra de lo que decíamos en las previsiones de los escenarios, no se constituyeron como un bloque de unidad de acción de ataque. Desde ese punto de vista, la previsión efectuada por la Comisaría de Información fue errónea. Fue errónea. El día 8 de septiembre, la misma Comisaría de Información, el señor don Miguel Justo Medrano, bajo su dirección, emitió otro informe que incorpora, están las actuaciones también, obviamente, que incorpora un glosario, un nomenclator para identificar a todos esos grupos de independentismo revolucionario, extrema derecha, izquierda radical. La pregunta es si son grupos que, por lo desconocidos, precisan de un glosario para identificarlo. Efectivamente, son muchos grupos y necesitas una aclaración de qué significa cada una de esas siglas. Usted se refirió también a los llamados CDRs y dijo que en aquel momento estaba detectada la existencia de 42, que posteriormente se ampliaron. Los CDRs en aquel momento, ¿ustedes establecieron alguna vinculación entre estos grupos y el Gobierno? No, nunca. Hay dos momentos de la aparición de los CDRs que son totalmente diferentes. Hubo un primer momento antes del día 1 de octubre, que eran unos grupos que eran inconexos entre ellos, aunque tenían una unidad de criterio a la hora de asistir a movilizaciones y demás, no estaban coordinados, no había ninguna entidad que ejerciera, digamos, esa acción. Eso hasta el día 1 de octubre es así.
A partir del 1 de octubre, en concreto después de las manifestaciones del día 2 y 3 y de las asambleas nacionales que se realizaron a mediados del mes de octubre, que fueron 3 en concreto, después de la última asamblea, la de Manlleu, sí que se creó una entidad que coordinaría estos grupos con esa finalidad, ¿no? En concreto se creó un perfil Twitter que se llama CDR Cataluña Oficial y a partir de ahí, creo que hacía era coordinar esos diferentes CDRs que habían en Cataluña y a partir de ahí sí que hubo una coordinación y la exposición máxima es el día 8 de noviembre donde lograron colapsar casi todas las carreteras en Cataluña. Claro, pero ustedes no establecieron, no sé si posteriormente me dice usted que no, pero si anteriormente establecieron alguna conexión entre el Gobierno y la acción de Gobierno y la conducta, la actuación de estos grupos. Hay que situarnos en aquel momento, son grupos que están apareciendo, que solamente están cerca del día 1 de octubre es cuando vemos que bueno, pues se van creciendo hasta un número aproximadamente de 40 y son personas inconexas, es decir, son personas que provienen de diferentes organizaciones, asociaciones, partidos políticos que les une pues una acción que es promover el referéndum y actos del referéndum. Es incipiente, esos grupos son incipientes y esa es la situación real de los CDRs hasta el día 1 de octubre. El 8 de octubre hubo una importante manifestación constitucionalista en la ciudad de Barcelona, lo recuerda usted. Elaboraron ustedes también un informe de inteligencia. Sí. Preveyeron también en el decurso de esta manifestación la presencia, la actividad de grupos de extrema derecha, del independentismo revolucionario, del movimiento comunista, de los movimientos anarquistas. Cuando hay una manifestación, una concentración, un evento, siempre realizamos los análisis de riesgos en todos los ámbitos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Me refiero, si usted lo tiene presente, si para esa manifestación, si para la manifestación constitucionalista del día 8 de octubre, efectuaron ustedes también un análisis de previsión de riesgos que pasaba a revista la posible actuación de todos estos grupúsculos. Seguro que lo hicimos, no tengo ahora presente el informe. Sí, consta en autos, en cualquier caso. La previsión de riesgos para esta manifestación del día 8 de octubre les llevó a ustedes a intentar o instar la suspensión de la convocatoria de la misma, de dirigirse a Sociedad Civil Catalana o a la organización convocante. No. Otra cuestión, después de la reunión con el Gobierno del día 28, a la vista del resultado de la misma, ¿efectuaron ustedes alguna modificación en los planes operativos? Nosotros entramos a esa reunión con una determinación de un plan específico y salimos de esa reunión pues con el ánimo de seguir ese plan y acatar la orden del mandato de la magistrada. Se lo pregunto de otra manera, ¿la actitud del Gobierno movió en su ánimo la necesidad de producir modificaciones en el plan de actuación que tenían ustedes diseñado? No. ¿Alguno de ustedes se planteó la dimisión? No. ¿Alguno de ustedes se planteó convocar una rueda de prensa y poner de manifiesto cuál era la actitud del cuerpo de policía ante el referéndum? No. Nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor letrado. Tiene ahora la palabra la defensa de los señores Junqueras y Romeva. Con la venia. Creo que dos únicas preguntas. Posteriormente, al 1 de octubre, el Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil le dieron detalles o información sobre el número de heridos de sus contingentes, de sus agentes. No. Y otra cosa, ustedes entiendo que analizaban también redes sociales y información pública. Los llamamientos que hacía el Gobierno catalán, los líderes políticos sociales respecto al 1 de octubre, ¿eran apelando al civismo y a la actuación pacífica? ¿O? Sí. Y una pregunta más. Muchísimas gracias, señor letrado. Señor Pino. Con su venia, excelentísimo señor, una única cuestión. Mire, el jueves por la tarde, el excelentísimo señor fiscal le preguntaba sobre un atestado que ustedes habían confeccionado, aunque creo que usted dijo que estaba de vacaciones, pero que habían confeccionado monográfico de lo ocurrido el 20 de septiembre y el Ministerio Fiscal, con indisimulada sorpresa, le inquiría a usted el motivo por el cual no se había citado a declarar a los señores Sánchez y Cuixart por mor de aquel atestado. Sí. Yo tengo que preguntarle si sabe usted o le consta que la Guardia Civil elaboró el atestado 90 el día 23 de septiembre y el atestado 95 el día 5 de octubre, también monográficos del 20 de septiembre, y en ninguno de los dos casos se citó a declarar en ninguna calidad procesal a los señores Sánchez y Cuixart. ¿Lo sabe usted o le consta? Lo desconozco.
Muy bien, no hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, con la venia de la sala. El jueves, a preguntas del Ministerio Fiscal, se mencionó por un momento la iniciativa Escolas Obertas, Escuelas Abiertas. ¿Podría indicarnos qué tipo de personas conformaban esta plataforma? ¿Me puede volver a preguntar, por favor? ¿Qué tipo de personas conformaban la plataforma Escolas Obertas? Bueno, son las asociaciones compuestas por los padres que llevan y las madres que llevan sus hijos a los colegios, y lo que hicieron fueron una iniciativa de convocar actos lúdicos durante el fin de semana en los colegios. Es ese tejido alrededor de los alumnos y sus familiares. ¿Sabe usted si la comunidad educativa, profesores, formaban parte también de esta iniciativa, junto con padres y alumnos? Sí, habían llamadas en concreto, habían dos dentro del mundo de la comunidad educativa, de dos grupos en concreto. Por un lado, en aquellos unos días previos, había una manifestación de estudiantes de secundaria y de universidad, una huelga, y pensábamos que habría la posibilidad de que la continuaran para ocupar colegios y rectorados, y no era única y exclusivamente esa iniciativa que antes decíamos de escuelas abiertas, sino que en la comunidad educativa pues había una llamada también a ir a los colegios durante el fin de semana. En cualquier caso, por parte de esta iniciativa, ¿en algún momento se hicieron llamadas al enfrentamiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con los Mossos d'Esquadra, a actuar de manera violenta? En ningún momento. Por parte de la entidad Òmnium Cultural y por parte de Jordi Cuixart, ha dicho a preguntas de otro compañero que habían hecho análisis de redes sociales. ¿Le consta a usted si el señor Jordi Cuixart o la entidad Òmnium Cultural hizo en algún momento llamamientos a la población para que se enfrentara a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tuviera actitudes violentas? No, al contrario, ANC y Òmnium siempre han sido asociaciones que han convocado muchísimas manifestaciones multitudinarias, siempre bajo la consigna de la no violencia. Nunca ha habido incidentes y, es más, los consideramos nuestros interlocutores en este ámbito precisamente por su actitud y el resultado de su gestión. Vamos a ver, en el informe de riesgos de 28 de septiembre, en què se analitza les reaccions del sobiranisme, reaccions de l'independentisme radical, reaccions de l'extrema dreta, del movimiento antifeixista y del anarquismo, esta previsión que ustedes hacían, ¿la hacían sobre la base de alguna información concreta que ustedes tuvieran, de alguna planificación que tuvieran conocimiento, que efectivamente había una estrategia organizada de alguno de estos grupos para actuar el 1 de octubre? Los informes de riesgos siempre se hacen en base a dos tipos de información, lo que es la información y lo que es inteligencia. Estos diferentes grupos tienen un historial al respecto de las actuaciones que realizan en diferentes manifestaciones, y nosotros nos ponemos en el papel de aquello que podrían desarrollar en el caso de que hubiera pues algún tipo de situación digamos con desorden, ¿no? Pero no obedecían a que hubieran iniciativas propias establecidas, como así sucedió, por parte de estos grupos. Es decir, no es información recogida de posibles convocatorias de grupos o conformaciones de bloques para ir en contra de la policía. Cuando llegamos el día 1 de octubre a los colegios y a lo largo de la jornada del día 1 de octubre, pues como decía antes, esa previsión falló en el sentido de que esos grupos, los cuales nosotros habíamos previsto debido a los antecedentes, no se constituyeron. En cuanto al apartado que habla de las reacciones de la extrema dreta, ¿recuerda usted si consta que había convocada el 1 de octubre una manifestación por la ciudad de Barcelona? Habían diferentes manifestaciones, creo recordar que había un par o tres en concreto. Sí, efectivamente. En el informe consta que el área de mediación de los Mossos tuvo una reunión el 28 de septiembre con responsables de esta convocatoria, con responsables de Democracia Nacional. ¿Era habitual que los miembros del área de mediación tuvieran este tipo de interlocución con los organizadores? Desde su creación este era el objetivo. Ninguna pregunta más, gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno. Señor Castelví, muchísimas gracias por su testimonio. Puede marcharse. Gracias. Coja, por favor, el carnet.
Llamamos a don Emilio Quevedo, por favor. No lo había entregado.